que hay muchas opciones que están puestas sobre la mesa. Me pareció que ningún politiquero se lo esperaba. Entonces los sectores petristas no les gustó que yo tuviera un liderazgo en ese movimiento porque obviamente era mucho más fácil decir que Petro era el dueño del paro. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor, de política vamos a hablar. Hey amigos, bienvenidos al podcast político. Soy Pedro David Tobías y este es el número 67 de las conversaciones políticas en el Magdalena. Hoy estamos con la mejor amiga de la viceministra más polémica de la juventud de Colombia, Juliana Guerrero, una mujer que la hizo más famosa todavía, viene del movimiento estudiantil, representante de los estudiantes de la Universidad Nacional, representante a la Cámara por Bogotá y hoy busca llegar al Senado con el número 100. Según los consultores y los periodistas, el 1 y el 100 siempre son los números de los más poderosos de los partidos. Entonces, vamos a preguntarle qué tan poderosa es en dignidad y compromiso. Bienvenida Jennifer Pedraza al podcast político hoy desde aquí, desde el Cartel Sport. Muchas gracias por la invitación, muy contenta yo de estar aquí en el Magdalena. Solo un comentario, Juliana Guerrero no es viceministra de las Juventudes. Bueno, afortunadamente lo tumbamos ese nombramiento con mucho esfuerzo gracias a nuestra labor de control político y seguimos en esa lucha que empezamos en algún momento, que al final es porque la educación sea un derecho fundamental y por ende no se pueda comprar ni vender como ocurre hasta el día de hoy, lamentablemente. Dando por los títulos y todo eso. Muchos te señalaban que tienes una cosa personal con Juliana. ¿No tienes nada personal con Juliana? Nunca la he visto en mi vida. Lo cierto es que cuando yo empecé a hacer esta labor de control político en la cual encontré que Juliana Guerrero había comprado sus títulos, y es más, que esto supera a Juliana Guerrero porque encontramos 779 casos irregulares en la Fundación Universitaria San José. Cuando empezamos a tirar la pita fue que nos fuimos dando cuenta realmente de lo poderosa que es Juliana, que al día de hoy es la jefa de la Casa de Nariño, dirige el DAPRE, el Departamento de Presidencia, y diría yo que al lado de Petro, a su mano derecha está Juliana Guerrero y a su mano izquierda está Armando Benedetti. ¿Quién se lo imaginaba cuando votamos por Petro y por Francia? Yo voté por ellos en segunda vuelta. Esperábamos todo lo contrario, pero bueno, ese es el gobierno en el que terminamos al día de hoy. Tu trabajo en la Fundación San José sin duda está marcando un hito en el control político en Colombia. Ya incluso otros congresistas también entraron a ser parte de ese proceso. Pero quiero preguntarte, cuando arrancaste a investigar, ¿te imaginaste que esto era tan grande? No, cero, la verdad es que yo dije, bueno, vamos a investigar en la hoja de vida de Juliana, encontramos esas irregularidades y yo esperaba que el presidente saliera el otro día a decir, no, bueno, si acá hay una hoja de vida irregular, todo bien, yo no la nombro. ¡Ja! Después lo que empezó a pasar fue todo lo contrario, el presidente insiste y ya nos dimos cuenta de que no solo era un título falso en el sentido de que alguien hubiera cogido Photoshop o ChatGPT y póngame el nombre acá a este título, no, sino que ya lo que encontramos son facturas de la compra y venta del título de Juliana y a raíz de eso todo un esquema de corrupción que incluso ha llegado aquí al Magdalena, porque la Fundación Universitaria San José suscribió 2 contratos con la gobernación del Magdalena, precisamente en el 2022, si no estoy mal, en el 2025, que superan los 5.000 millones de pesos, creo que me dijeron, no sé, los 27 mil millones de pesos. Imagínense, una plata larga para una universidad cachaca que ni siquiera está acreditada de calidad y que terminó haciendo contratos de alfabetización acá. Entonces, para mí lo que hay acá son unos negociantes de la educación, unos negociantes de títulos universitarios que además cabalgan sobre la pérdida de legitimidad de un montón de estudiantes que sí estudiaron en la San José y que hoy tienen un título profesional que les vale un pepino en el mercado laboral y que al día de hoy, vean, ya 6 meses después de que empezamos esta labor de control, el Ministerio de Educación no ha intervenido en la Fundación Universitaria San José. No sé qué más falta, no sé qué están esperando. ¿No te parece paradójico que, por ejemplo, en el caso del Magdalena, en el caso de la primera presidencia de izquierda progresista, sea donde se están viendo estas cosas? Paradójico, me parece una tusa completa. O sea, yo estoy entusada políticamente hablando porque tener el primer gobierno de izquierda para mí implicaba una responsabilidad grande. Es como ser congresista joven, lo tenemos que hacer bien porque hay mucha gente que va a decir, si sale mal, va a decir, es porque es joven, bla, bla, bla.
pienso lo mismo con el primer gobierno como progresista o que tenía discurso, porque para mí la praxis de este gobierno es muy similar a la de los gobiernos anteriores, su práctica política, su discurso es hermoso, bello, divino, o sea, sus discursos de balcón, los pobres, las mujeres, pero cuando vamos a la hora del té, bueno, mentira, los discursos sobre las mujeres ya son también una porquería y no uso... Cada quien hace con su clítoris lo que piensa. No, y una mujer exitosa es la que combina su clítoris con su cerebro, o el discurso que dio recientemente diciendo que si a uno lo robaban no era culpa del ladrón, sino de la novia del ladrón por pedirle el celular. Son un montón de discursos que en una sociedad machista y misógina lo que terminan haciendo es profundizar y como crear un ambiente que acepta la violencia contra las mujeres. Entonces, para mí eso ha sido muy decepcionante. Ahora, ¿eso significa que voy a votar por el Centro Democrático? Prefiero quitarme una mano. Jamás voy a votar por los partidos tradicionales y por la derecha de este país. Por eso la pregunta es, ¿qué podemos ofrecerle a la gente que sea mejor que un presente lleno de traiciones y un pasado repleto de clientelismo? A veces yo veo gente del uribismo criticando corrupción de este gobierno y yo digo, bueno, pero en su gobierno ocurría. Entonces, pero también la devuelvo. Los que la criticábamos en esos gobiernos de la derecha, hoy no podemos guardar silencio cuando este tipo de cosas ocurren en un gobierno que se eligió con las banderas democráticas, pues. Antes de pasar para que la gente conozca a Jennifer, porque de pronto conocen a la Jennifer esta, que ha defendido el tema de los estudiantes, que hizo famosa a Juliana Guerrero, definitivamente él sabía que iba a ser quién era esa muchacha y todas tus causas. Pero quiero preguntarte antes de llegar de quién es Jennifer. Hablaste de un tema que ha marcado mucho la tendencia en el gobierno de izquierda nacional, pero también en el gobierno local, departamental, que es el tema del acoso y el abuso de las mujeres. Yo te vi un video y te hago la pregunta porque te vi que asumiste una postura sobre las denuncias sobre Carlos Caicedo. O sea, los que te estamos viendo, que somos de Magdalena, Santa Marta, de la región, ¿qué piensa Jennifer Pedraza de estas denuncias? Porque hay una cosa loca. Salen las denuncias y 2 días después un plantón de mujeres frente a la Defensoría del Pueblo defendiendo a Caicedo y a su honra porque eso era mentira. Lo que pasa es que a mí esto no me sorprende porque ese es el pan de cada día en la política colombiana. Hombres poderosos que creen que porque tienen unos puestos de empleo o porque tienen un poder político dentro de unas estructuras, creen que pueden pedírnoslo, porque es así, que creen que pueden acceder a nuestros cuerpos, creen que pueden abusar sexualmente de nosotras y acosarnos y que se aprovechan de su poder político para que las mujeres sintamos miedo de denunciar. Y yo les digo algo, denunciar a un hombre en sí mismo, difícil. Usted va a la inspección de policía, a la comisaría y lo primero que le dicen es, no, pero usted cómo iba vestida, un montón de cosas revictimizantes. Denunciar a un profesor universitario, difícil, es el que tiene el poder académico, te pone la nota. Denunciar a un político, que uno sabe que tiene relaciones con el fiscal, que tiene relaciones con el defensor, con el contralor, se requiere mucha valentía y mucha gallardía para denunciarlos. O sea, esto no es como soplar y hacer botellas, ¿sí? Denunciar a un hombre con poder político como Holman Morris, como Víctor de Correa Lugo, como Carlos Caicedo, es porque las mujeres están hasta acá. O sea, tienen que haber de verdad pasado muchas cosas para que las mujeres decidan denunciarlos porque estamos en un sistema que no nos cree. Vean lo que pasó con Epstein, con Jeffrey Epstein. Ya había decenas de testimonios de mujeres contando que eso pasaba, pero no. Tenían que esperar años después a que salieran fotos, videos, conversaciones, porque a las mujeres en general no se nos cree. Y es mucho más doloroso cuando otras mujeres no nos creen y prefieren ir a lavarle la cara a un proyecto político. Yo ya pasé por ahí, yo te lo quiero decir. Yo estuve en una organización política que le gustaba tener mujeres feministas adentro como para lavarse la cara cuando salían escándalos de acoso sexual dentro de esa organización. Afortunadamente abrí los ojos y decidí salir de ahí. Entonces yo invitaría a esas mujeres que prefieren... pues como que desestiman las denuncias de otras compañeras, a veces por ganarse el visto bueno de un hombre poderoso. Para ascender, para que les den un aval. O sea, es que yo sé cómo funciona la política, a que nosotras no podamos ser cómplices de ese modelo, porque después nos pasa a nosotras, porque eso solamente contribuye a que siga replicándose en un contexto de complicidad. ¿Quién es Jennifer Pedraza? Bueno, a ver, yo soy santandereana, soy bumanguesa. O sea, no eres rola. No soy rola, pero yo sé que para los costeños de Magdalena para abajo ya todos cachacos. Yo soy... De Boconia para allá todos son... Todos, yo sé. Aunque bueno, Bucaramanga además tiene una relación con la costa muy increíble. Muchos estudiantes en la Universidad Industrial de Santander son de la costa Caribe. Somos una región muy vallenatera, ustedes ya lo saben. Pero yo desde ahí me fui a vivir a Bogotá cuando pasé a la Nacional a los 15 años. Soy hincha del Atlético Bucaramanga, muy importante. Soy egresada de Economía
Economía de la Universidad Nacional de Colombia, soy mamá de 2 perros adoptados y ahorita soy representante de la Cámara por Bogotá. Hemos estado 3 años y medio en el Congreso y desde ahí hemos estado atendiendo causas del movimiento social, del movimiento juvenil, del movimiento de mujeres. Logramos prohibir el matrimonio infantil en Colombia, lo cual es un hito internacional que me honra mucho haber hecho parte de esa causa que construimos con organizaciones sociales. También soy autora de la reforma a la Ley 30 que modificó los artículos 86 y 87 para que hubiera una financiación digna hacia las universidades públicas. La radicamos una vez, se hundió por falta de apoyo del gobierno, la volvimos a radicar y esta vez sí quisieron apoyarla y afortunadamente salió adelante. Entre otras múltiples cosas que hemos hecho desde el Congreso, soy feminista, vale la pena también decirlo, no me da pena, me gusta anunciarme como tal. Y ya creo que eso es lo que diría. Bueno, no, espero como en un mesecito de estar aquí diciéndoles que soy senadora de la República de Colombia, ya con una curul que nos permita llegar con mucha más fuerza también a otras regiones que no sean solamente Bogotá en nuestro control político. No, y para allá vamos a hablar ahora, pero la Jennifer Pedraza que yo conocí cuando era estudiante de la Universidad del Magdalena, Universidad Pública, 2018, 2021, mis últimos años, era la Jennifer representante, la que lideró y muchos habló de ese paro estudiantil, de ese estallido social. Te quiero preguntar por esa época rápido porque algunos dicen que vendiste el paro, que te acomodaste, que le sacaste provecho. Muchos te llaman, incluso algunos te señalaban como que ella llegó, se apropió de esto porque fue la que salió en medios. Tuviste roces incluso con algunos otros compañeros del proceso estudiantil. Para esa época habían 3 mesas de liderazgo nacional, FENARES, ACREF, la UNES, que era el combo del pacto, que ahorita lo hablábamos. ¿Cómo fue eso, Jennifer? O sea, ¿cuál es el legado que Jennifer Pedraza dejó en el movimiento estudiantil y en ese momento histórico para el país, que fue el estallido social? Pues en primer lugar, el paro del 2018 fue un paro ganador, en parte porque fue un paro súper plural. Como tú decías, hubo 3 organizaciones estudiantiles, 4 profesorales que hicieron parte de esa mesa de negociación. Fue una sola mesa en donde estábamos todos esos sectores. Había cerca de 25 representantes del movimiento estudiantil y otros 12 del movimiento profesoral. En esa mesa de negociación de ese paro, la decisión que se tomó de suscribir ese acuerdo con el gobierno nacional, porque fue un acuerdo ganador. Estamos hablando de casi 6 billones de pesos que le arrancamos a un gobierno abiertamente enemigo de la educación pública, no solo para las universidades públicas, sino también para las ITTUs estatales y además para la ciencia y la tecnología. O sea, ese paro fue un paro ganador. Pero entonces no entiendo cómo algunos sectores dicen que ese paro fue un paro vendido, porque un paro que gana no se puede vender. Si un paro ganó es porque ganó. Si se hubiera vendido hubiera perdido, ¿sí me hago entender? Entonces, y además ese acuerdo fue un acuerdo suscrito por todos los sectores que estábamos en esa mesa. Tanto la UNES, como ACRES, como FENARES, como todas las organizaciones profesorales firmamos. Yo fui una de esas 35 firmas que hizo parte de ese acuerdo nacional que se suscribió en ese momento y que además fue refrendado y respaldado en la mayoría de asambleas de las universidades públicas en donde yo misma fui a explicar este acuerdo y la gente por voto decidió si estaba de acuerdo o no con el acuerdo y al final en la mayoría de las universidades públicas se tomó la decisión de abrazar esa victoria, porque además yo no entiendo cómo hay unas personas que quieren vender como un fracaso algo que es una victoria. Fue tan victorioso ese paro que veníamos de 6 años en donde la gente decía, ay no, pero marchar no sirve para nada, marchar no sirve para nada. Convocábamos asambleas y llegábamos los mismos 50 mamertos de siempre. No salía la gente a marchar. Después de ese paro, como ganamos, ¿qué se vino en el 2019? Una movilización social gigante. 2021, movilización social gigante, porque la gente entendió que sí se podía ganar cosas a raíz de la movilización social. Había personas que esperaban que el paro fuera para tumbar a Duque. Y a mí me parece que ese paro no pretendía tumbar a Duque. Entonces, claro, ganar plata para la educación para quienes decían que era que tumbar a Duque, pues les puede parecer que es vender un paro. ¿Sí me hago entender? Pues les puede parecer un paro. O sea, que el paro sí tuvo una agenda firme de revocatoria del presidente Duque. Pues yo creo que unos sectores, pero pienso que eran sectores pues minoritarios porque perdieron en la votación. Después de ese paro yo volví a lanzarme a la elección de representante estudiantil en la Universidad Nacional, que es por voto popular, y ganamos esa elección. ¿Y llegas al 2021 otra vez? Llegamos al 2019 porque yo me gradué en el 2019. Eso. Ya en el 2021 yo no era representante estudiantil. Entonces pues para mí lo que hubo en ese momento más bien fue una narrativa
te lo voy a decir así en plata blanca, porque yo no soy una persona petrista. Entonces los sectores petristas no les gustó que yo tuviera un liderazgo en ese movimiento porque obviamente era mucho más fácil decir que Petro era el dueño del paro. Pero este paro fue tan grande que salió a marchar gente sin filiación política y hasta gente que había votado por Duque y que se sentía traicionada. Ajá. Johanna Baumón, yo me acuerdo que en el 2019 muchas personas que más allá de su filiación política salieron a marchar. Entonces, pues, para mí eso es simplemente una narrativa que es muy fácil de posicionar y que evade los debates tácticos y estratégicos del movimiento estudiantil. Ahí pasas a la campaña de Cámara. Y bueno, ese es otro debate. Entonces, un líder social puede hacer después campaña política, que eso era como lo que algunas personas me criticaban en ese momento, pero cuando hay personas que lo hacen en la lista del pacto ya no les parece mal, ahora les parece genial, excelente, es lo que toca. Entonces, para mí, ¿por qué yo tomé la decisión de lanzarme a la Cámara? Aquí lo tengo, pues, la educación pública gratuita, porque el movimiento estudiantil construyó un proyecto de reforma a la Ley 30. ¿Y en dónde se tramita ese proyecto de reforma a la Ley 30? En el Congreso, nos guste o no. Necesitamos votos de congresistas que estén a favor de nuestras propuestas y que representen estas causas. Y yo pienso que hoy ese debate está mucho más saldado porque gran parte del movimiento afro, feminista, estudiantil ha decidido disputarse también esas curules en el Congreso. ¿Cómo te sientes haber sido parte del movimiento que soñaba con reformar el 84 y el 85 de los artículos 86, 87 de la Ley 30 y haber sido parte de los congresistas que la sacaron adelante? Pues nada, yo me puse a llorar allá en ese atril. Yo les voy a ser muy honesta porque sigue siendo la causa de mi vida. Todavía nos queda mucho porque no es solamente la plata, ¿no? La 86-87 es para que haya más plata, pero ahora tenemos que garantizar que esa plata no se la roben, por ejemplo, con administraciones corruptas en las universidades departamentales públicas. Mira lo que está pasando en la Universidad Popular del Cesar, en donde Juliana Guerrero, por ejemplo, es parte del Consejo Superior Universitario por delegación del presidente y sigue siendo delegada aún después de toda la corrupción que hemos demostrado. Sí, la universidad sigue siendo ella. Sí, sigue siendo ella. Yo tengo una acción popular en su contra que ya nos admitieron para sacarla del superior de la Universidad Popular del Cesar. La Universidad de La Guajira, ¿no? La Universidad de Cartagena, en donde los profesores ocasionales me han contado que los ponen a votar por políticos de la región. Eso no se puede permitir. Y ya, ustedes me dirán cómo es acá en la Universidad de Magdalena. Bueno, acá tenemos un rector que ya lleva 3 periodos y ha reformado los estatutos. Bueno, pues pero exacto. Pues ha sido un tema de que la universidad se ve bien, está bien, tiene buenos índices, casualmente tiene una buena relación con el ministro de Educación. Digamos, acá la Universidad de Magdalena tiene una particularidad y es que no sufrió los fenómenos de violencia que sufrieron las otras universidades en el movimiento estudiantil. Total, el paramilitarismo asesinando líderes estudiantiles de la Universidad Popular del Cesar. Es que eso es lo que me duele. Es que acá hubo 3 víctimas solamente, un estudiante y 2 profesores, pero acá no hubo ese confrontamiento del movimiento estudiantil que sí hubo en las otras universidades que generó más muertos. Y acá lo que hubo fue una cultura un poquito de orden, para no llamarla de otra manera. Entonces, yo pongo eso de presente es porque la lucha no se acaba solo en la financiación, yo lo entiendo, pero es que era el primer paso que teníamos que dar porque de lo contrario vamos a tener universidades quebradas en los próximos 5 años. Mira lo que pasó con la Universidad de Antioquia, que los estudiantes estuvieron en paro y no hubo poder humano sino hasta ahorita de que le dieran los recursos a la universidad. Entonces, lograr reformar esos artículos para mí fue una lloradera porque además muchos compañeros con los que construimos ese proyecto ya no están con nosotros. Entonces, para mí esa es una victoria histórica del movimiento estudiantil de la que me siento orgullosa de haber hecho parte. Otra de las cosas que lograste en el Congreso, que juiciosamente hemos visto que también generó controversia, fue con el tema del pago para los internos en medicina, ¿cierto? Digamos que algunos jóvenes estudiantes, líderes de la Asociación de Médicos de Colombia, dicen que de pronto tú llegaste y te apropiaste de ese proceso. Sí, quiero que hacerte la pregunta puntual porque me la hicieron. E incluso vamos a tener algunos hoy en el foro tuyo en Pombo. Bienvenidos. Quiero preguntarte, ¿cómo fue ese tema también del sueldo de los internos? Bueno, para serles muy franca, Andrés Salcedo, que es un médico bogotano que ha hecho parte de mi equipo y que ha hecho parte de ACOM y que ha hecho parte de estas organizaciones locales médicas, él hace parte de mi equipo de trabajo y en cada proyecto que nosotros presentamos, él siempre era, Jen, tenemos que pelear las condiciones laborales de los profesionales de la salud y entonces en ese vínculo o en esa relación nosotros propusimos dentro de la reforma laboral que yo voté positivo,
un artículo nuevo para que se incluyera un pago de un salario mínimo a los internos. Inicialmente era 2 salarios mínimos nuestra propuesta. Pero bueno, en esa negociación y concertación con el gobierno para que lo apoyaran, porque ellos no lo propusieron, ellos lo apoyaron y estoy muy agradecida de que lo hayan hecho, pero fue una propuesta que surgió desde nuestra curul en un trabajo conjunto con asociaciones médico-estudiantiles que tienen una agenda construida muy acertada y digamos que desde el principio ese ha sido nuestro propósito en el Congreso, que es como ser un canal para recoger y apoyar e impulsar esas causas ya desde nuestra curul en el Congreso. La ley que prohibió el matrimonio infantil no la redacté yo sola, la redactamos con las organizaciones que defienden los derechos de las niñas y de las mujeres. La reforma a la ley 30 no la redacté yo sola, la redacté con estudiantes, con profesores, o sea, todos los proyectos que nosotros presentamos en el Congreso es como poner esta curul al servicio de esas causas. Entonces, para mí eso es como lo que venimos a hacer al Congreso y eso no implica desconocer un trabajo histórico que vienen teniendo las organizaciones estudiantiles. Yo lo estoy reconociendo en esta entrevista y en todos lados, pero eso sí, no tener congresistas que representen esas causas nos van a dejar viendo un chispero, por decirlo de alguna manera. Podemos tener todas las leyes redactadas en el estante de nuestra casa, pero si no tenemos congresistas que se vinculen a estas causas, pues ¿cómo hacemos para que se vuelvan leyes? Sí, porque son votos, se necesitan los Se necesitan votos y afortunadamente esa propuesta pasó y es como algo que me ha hecho sentir muy cómoda, pero nos falta mucho. Estamos luchando ahora por un régimen laboral especial para los profesionales de la salud, no solamente los médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, químicos, farmacéuticos que están en condiciones precarias. Nosotros presentamos un proyecto de ley para dignificar el rural, que es una práctica que hacen también los profesionales de la salud y ahora estamos en la lucha por un régimen laboral especial para mostrar que de verdad esto es una agenda que a mí me nace es porque digamos, yo estoy organizada con personas que vienen de esas luchas sociales y que a donde vayan en sus vidas las van a llevar. Oye, todo esto sin duda te tengo que felicitar también porque según Cifras y Conceptos, su panel de opinión, eres una de las mejores representantes de la Cámara, si no la primera. Quedamos de mejor representante el año pasado y se sintió como pasar el año porque de verdad, pues nosotros hemos hecho un trabajo. Primero, pues yo no, o sea, mejor dicho, yo no vengo de ninguna familia política, mi partido es una minoría, tampoco he hecho parte de las mesas de opinión del periodismo de este país, pues igual soy pelada en comparación a la mayoría de los congresistas, entonces queríamos hacer un buen trabajo para mostrarle a la gente que las personas jóvenes lo podemos hacer bien, que somos disciplinadas, que podemos sacar proyectos importantes para el país y pues yo me siento cómoda ahora cuando voy a la calle a hablar con la gente, invitarla a que me apoye, pienso que tenemos una rendición de cuentas importante para ganarnos su confianza, que es lo más difícil en esto. Porque la mayoría de gente es como, ay, vienen y me proponen un montón de cosas. Yo le digo a la gente, esto no son promesas, vean lo que hemos hecho hasta el día de hoy, nuestro trabajo habla por nosotros. Y la pregunta sería, ¿por qué brincar al Senado? ¿Por qué no quedarte otro periodo en Cámara? Digamos, ya tenemos insumos para poder entender por qué brincar, pero quiero que tú lo expreses. Pues porque mira, Jennifer, después de sus primeros 4 añitos, bueno, 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio. En Cámara decide irse a este monstruo llamado Senado. Pues son 2 razones. Lo primero es que nosotras hemos estado metidas de zapas en un montón de peleas regionales. Les voy a ser muy franca, ya que estamos en un podcast relajado. A nosotros nos han llamado personas de Caquetá que porque se cayó el puente y estamos 20 días desconectados de Neiva sin hospital público de tercer nivel. ¿Qué toca hacer? Vamos a meter un derecho de petición. Hay que pelear por lo que está pasando en esa región. En Nariño, con el incremento del precio del combustible, con la vía panamericana. En Santander, con los contratos irregulares de la Universidad Industrial de Santander. En Cartagena, cuando Ecopetrol quiso cobrarle a la Universidad de Cartagena una plata que equivalía a su presupuesto, a la mitad del presupuesto anual de esta universidad, o sea, prácticamente quebrarla. Estuvimos metidos en esa pelea, mejor dicho, con 1000 causas que nos han llevado a tener hoy un trabajo territorial, de forma que tenemos un equipo, hay 33 consejeros locales y municipales de juventud que se han movido conmigo en diferentes momentos de la vida y que yo también aprendo mucho de ellos. Entonces, como que construir ese trabajo nacional nos ha llevado a aspirar ahora al Senado de la República, esa es la primera razón. Y la segunda es porque le queremos quitar la silla a un montón de clanes politiqueros que llevan décadas sentados en ese Senado, y el Senado es mucho más difícil que una Cámara de Representantes, sobre todo en Bogotá, que Bogotá es una burbuja, de alguna manera hay mucho voto de opinión, pero en el Senado ustedes busquen los apellidos de la gente que casi está que mete la curul en el testamento. Creen que sus hijos y que sus nietos, por derecho divino, pueden estar allí. Entonces nosotros queremos disputar esa curul en el Senado. Y es un reto difícil, pero es también una oportunidad que se nos abre para hacer control político con mayor legitimidad en todas las regiones del país.
Así, porque hoy en día yo paso un derecho de petición como representante por Bogotá aquí en la gobernación de Magdalena y ¿qué hace esta cachaca mandando este derecho de petición? Nosotros queremos llegar al Senado para tener una mayor fuerza a la hora de, además, impulsar procesos territoriales distintos. O sea, eso también hace parte de nuestra apuesta. Yo no creo que esto sea solamente llegar al Congreso el 8 de marzo al Senado, sino también promover gente distinta en las elecciones territoriales para las elecciones del 27, acá en Magdalena, en Bolívar, en todos los departamentos de este país. Nosotros queremos apostarle a un proyecto nacional de renovación política. Y ahí entra el Partido de Dignidad y Compromiso, y quiero hacerte una pregunta capciosa. Solo me has hecho preguntas capciosas, te digo, en esta entrevista. Igual bienvenidas, me encanta. ¿Estuviste siempre de acuerdo con esa sentada entre el MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso? Al contrario, nunca he estado de acuerdo. Y eso que está haciendo Galán ahora de irse a una consulta de derecha, como, o sea, literalmente de cara al futuro, porque te tengo que ser confesado, y le decía al amigo Michel que cuando me dijo, hey, Jennifer va para Santa Marta, y decía, o sea, ella es el futuro del Partido de Dignidad y Compromiso. O sea, es decir, tú eres esa banderada de renovar el partido, que creo que es el partido de centro hoy en Colombia, porque el verde... Sí, sí. Con Carlos Ramón González, prófugo de la justicia. Bueno, pues mira, honestamente, yo creo que públicamente he dicho muchas veces que no me siento cómoda en una coalición con personas con las que pensamos tan distinto. Ha sido un reto para mí, no se los voy a negar, además como feminista. Y con Juan Manuel Galán tengo diferencias que van desde reconocer, yo reconozco que lo que está pasando en Palestina es un genocidio, y lo digo con todas las letras, y esas diferencias yo las he hecho públicas. Sin embargo, estamos en un panorama electoral muy crítico, no te lo voy a negar. Primero, el sistema electoral en Colombia está hecho para barrer a las minorías. Yo les dije que mi partido es una minoría, yo soy la única congresista de mi partido. Y nosotros somos un partido bebé, tenemos apenas 5 años y medio de existir, y los tenemos con mucho honor porque estamos intentando hacer una política distinta a la de la mayoría de partidos, incluso que prometían honestidad y que terminaron repletos de escándalos de corrupción. Y estamos sobreviviendo a una coyuntura en la que, así como teníamos el bipartidismo liberal y conservador antes, y que la gente era, no, mi casa es liberal, mi casa es conservadora, mientras los liberales y los conservadores se daban la mano por detrás, lo mismo está pasando hoy con 2 proyectos, el petrismo y el uribismo, y yo personalmente siento que esos 2 apellidos ya gobernaron a Colombia, ya tuvieron la oportunidad para mostrar lo que eran, y hoy ya tenemos chance de empezar a pensar en nuevas apuestas, nuevas ideas, nuevas alternativas. Entonces, para eso, para pensar en nuevas personas, nuevas apuestas, nuevas alternativas, tenemos que pasar el umbral como partido político. Así que esta es una coalición que pretende eso, que nuestro Partido de Dignidad y Compromiso permanezca en el tiempo, enfrentar un panorama electoral difícil, y además un sistema electoral que le exige a todos los partidos sacar al menos 700,000 votos para poder pasar el umbral. No es una tarea fácil existir como minoría, sin plata, sin alcaldes, sin gobernadores en Colombia. Entonces, en esa realidad, y sin clientelismo, sin comprar y vender votos. Entonces, por eso hoy estamos haciendo parte de esta coalición que tiene fecha de nacimiento, el 8 de diciembre cuando inscribimos la lista, y fecha de defunción. El 8 de marzo se acaba la coalición, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros no somos el mismo partido, no pensamos igual. Nadie le va a pedir a Almira que se vuelva feminista, ni a mí que me vuelva antiderechos. Yo llegué a la Cámara de Representantes en una coalición con el partido de Ingrid Betancourt, y creo que nadie puede decir que he hecho una curul y un trabajo Ingrid Betancourista. Entonces, mis principios y mis ideas son absolutamente claras, es una lista abierta. Si la gente quiere votar por mí, que soy el número 100, eso no implica que entonces apoye o al Nuevo Liberalismo o al MIRA. Al contrario, competimos dentro de la misma lista, a diferencia de las listas cerradas que hoy estamos enfrentando, que son listas que la gente ni sabe quiénes las componen. ¿Quién compone la lista cerrada del pacto? ¿Quién es, por ejemplo, la segunda persona de la lista del Senado cerrada del pacto histórico? Que sí es un partido único, que sí tiene que cumplir ley de bancadas, por ejemplo. Nosotros en la coalición no tenemos que cumplir ley de bancadas, como les digo, cada uno sigue siendo un partido distinto. Es como, o sea, las coaliciones son como una prerrogativa, un beneficio que la ley otorga solo a las minorías para que puedan sobrevivir a las tractolistas de los partidos tradicionales. Y lo último, sé que es una respuesta larguita, pero yo creo que puede ser interesante también porque es ya el tejemaneje de la política, es que las minorías con las que usualmente nos gustaría hacer coalición hoy, o ya no son minorías, ya se volvieron mayorías, o están embaladísimas en escándalos de corrupción, como el caso del Partido Verde, que no nos quedan otras alternativas. Esa es la realidad electoral en la que estamos ahora. No es un contexto fácil, pero bueno, entonces yo tuve que tomar esa decisión.
o me lanzo en esta coalición o entrego y renuncio a este espacio que tanto trabajo me ha costado ganar al día de hoy y que pienso que le sirve a las organizaciones sociales y a las causas en las que yo creo, como los derechos de las mujeres. Así que yo dije, no, pues yo defiendo como una gata patas arriba esta silla que nos ha costado mucho trabajo conseguir. Al Magdalena, que te está viendo, que te está escuchando, ¿qué le propones para que vote contigo? Bueno, lo primero es una curul que no tiene dueños más que la gente, que no tiene rabo de paja, y por eso es que he podido denunciar lo que he podido denunciar hasta ahora. Hay muchos congresistas oriundos de la región del Caribe que no dicen una sola palabra sobre los problemas que está viviendo su pueblo. De hecho, que no dicen una sola palabra en general, difícilmente hablan en el Congreso. Nosotros queremos llegar al Senado para hacer una curul que hace control político como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Ya te hablaba yo, por ejemplo, de la Universidad Popular del Cesar, que obvio no está en Bogotá y que nosotros nos hemos dedicado a defender y a organizarnos con el movimiento estudiantil. Nosotros tenemos unas propuestas concretas que son para toda la población. Por ejemplo, hoy estamos luchando para reducir la tasa de deudores alimentarios morosos. En Colombia las cuotas para que los papás o las mamás que no responden por sus hijos paguen son entre 90.000 y 200.000 pesos. Sí. Imagínate, para mantener un niño, para mantener una niña, y aún así no las pagan. Nosotros estamos proponiendo fortalecer el registro de deudores alimentarios morosos para que no puedan asistir a conciertos pagos o a eventos como partidos de fútbol si no han pagado su cuota alimentaria. O sea, nosotros estamos proponiendo, y esto ya ha ocurrido en otros países, Argentina, México, Perú, y antes que hacer que ellos no entren a los conciertos, lo que ha generado es que paguen. Ahí sí pagan la cuota alimentaria para poder ir al concierto, para poder ir al estadio. Es súper polémico, pero hemos estado en los estadios mismos preguntándole a los hinchas y nos dicen, ¿sabes qué? Tiene razón, que paguen. Tienen hijos, paguen por las cuotas de alimentación morosas que al día de hoy no han asumido. ¿Qué más estamos proponiendo? Obviamente hay un debate profundo aquí sobre las tarifas de energía eléctrica. Sí. Este gobierno se eligió diciendo que iba a reducir las tarifas de energía eléctrica la otra semana, y al día de hoy lo que hemos tenido, y dijeron que el gobierno iba a asumir la deuda de Electricaribe diferida, pues, en especial aquí con Aire, que es el caso del Magdalena, y la verdad es que no hemos tenido una apuesta. ¿Nosotros qué proponemos? Hacer un debate de control político y construir alternativas a esa crisis que tenemos al día de hoy. Yo sé que hay muchas opciones que están puestas sobre la mesa, pero muchas veces no los ponen de presente porque hay congresistas financiados por esos parches. Y no solo me refiero a los congresistas, sino al mismo gobierno que no ha sido capaz de ofrecer una solución estructural. Entonces, para poder abordar estos temas que necesitamos, congresistas libres. Para mí esa es la principal propuesta que yo le hago al pueblo de Magdalena. Es decirles, esta es una curul humilde, nuestra campaña es financiada, de verdad estoy haciendo una vaqui, hicimos rifas para financiar nuestra campaña, los ahorros de estos 3 años y medio en el Congreso, para poder llegar allí a decir todo lo que toca decir, porque cuando hay curules empeñadas, algunos sectores poderosos pues no pueden hablar todo lo que se necesita. Pero usted no le pide a su UTL que le dé $1 milloncito para la vaca, ¿no? Jamás en la vida jamás. Nunca haría eso, me parece. Bueno, y así es como se eligen muchos congresistas. Extorsionan a los contratistas para que les den plata o para que les consigan listas de votantes con puesto de votación por puesto de votación. O como me dijeron en Bolívar, no, aquí llegan con costales con billetes de 100.000 pesos. O sea, eso es una cosa... So, usted no tiene un Fruger donde ponga a trabajar. Tengo un Fruger, no, además es que jamás haría eso. Y además personas de izquierda que dicen que defienden los derechos de los trabajadores. Y David Racero es candidato al Senado. El Senado, sí. Histórico. Y tiene un proceso. Tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia y le dan el aval. ¿Dónde está la responsabilidad política? Matador, quizás el caricaturista más machista que tiene Colombia, avalado en la lista del Senado del Pacto. Sí. El segundo de la lista del Pacto, Pedro Flores, alfil del clan Torres, que ustedes saben que se creen dueños del Atlántico. Y aún así... Lo disputan con los Char, sí. Osan, y sí, lo disputan con los Char, tienes razón. O sea, entre los Char y el clan Torres, no. O sea, es que ahí sí, que entre el diablo y escoja y todavía osan llamarse alternativos. Oye, los dos van con Roy. Y los dos van con Roy. Aunque dicen que los Char están con Abelardo de la Espriella, ¿no? No, pero en la consulta. Exacto. Los Char le van a poner los votos, vean cómo le van a poner los votos a Roy en la consulta del 8 de marzo y en la primera vuelta a Abelardo de la Espriella, que hay una gente que no tiene ideas ni convicciones, y yo pienso que uno tiene que aferrarse a esas ideas, a esas convicciones, así le cueste violencia política, porque yo pienso que gran parte de esos comentarios que tú has traído hoy sobre la mesa, no, que vendiste el paro, no, que te apropias de tal, yo pienso que responden a que yo no me vendí al gobierno. O sea, muchas personas esperaban que porque yo voté por Petro y por Francia, entonces yo me volviera una foca que aplaudiera todo lo que dicen ellos, y yo voté por ellos el día de la segunda vuelta y anuncié que iba a ser una congresista independiente y que iba a hacer control político, porque mi candidato presidencial, la persona que yo creo que merece ser presidente de este país, se llama Sergio Fajardo, y así no se pare en las pestañas y haga lo que todo el mundo
mundo le pide, usted tiene que aliarse con todos los corruptos de este país, pues para mí eso es lo que es una garantía de su candidatura a presidencia. Así no ganemos, así no hayamos ganado en el 2018 y en el 2022, aunque en el 2018 casi pasamos a segunda vuelta, hoy tenemos una oportunidad muy grande de llegar a esa segunda vuelta, que es el reto. Dos preguntas cortas ahí, en ese mismo sentido. ¿Crees que la consulta es necesaria en el centro y tú crees que se pueda repetir la fórmula del 2018 y esta vez sí logre los votos? Yo no creo que nosotros debamos ir a consulta. Acompaño a Sergio en esa decisión. La elección del 8 de marzo tiene una dificultad. Yo la estoy viviendo en carne propia, de verdad. Y es que muchos de esos votos están amarrados. Sí, total. La gente vota libremente y de opinión a la presidencia, pero muchos en el Congreso ni saben para qué sirve esa vaina. Pausa para decir, el Congreso puede incluso ser más importante que la presidencia. Ejemplo, si hay una Asamblea Nacional Constituyente, tiene que votarse y aprobarse en el Congreso. O sea, el Congreso es muy, muy, muy importante para que la gente no venda el voto al Congreso. Me pasa con mi misma familia, que se agarran por las candidaturas presidenciales, pero el día de las elecciones al Congreso me toca llamarlos a decirles, oiga, hoy son las elecciones al Congreso. Entonces, de verdad, el Congreso es muy, muy, muy importante. Entonces, Fajardo dice, esa es una elección en la que las personas que no compramos votos llevamos las de perder, sí, esa votación del 8 de marzo. O sea, ¿por eso crees que puede ganar Roy a Cepeda? Sí, Roy le puede ganar a Cepeda, y más con lo que está pasando ahora del CNE, de que al parecer no van a permitir que Cepeda compita. Porque si compite Cepeda tendrían que dejar a Pinturita, Daniel Quintero. Pero al parecer incluso están contemplando dejar a Pinturita y no a Cepeda. A mí me parece que Cepeda es un candidato decente, es una persona que tiene una trayectoria de izquierda, de militancia, y me parece increíble que mi sensación, mi olfato político me indica que el candidato del presidente Petro es mucho más Roy Barreras que Iván Cepeda. Eso es lo que yo creo que va a pasar, porque ese es un proyecto político, el de Petro, que se entregó completamente a la clase política tradicional, a los camaleones, a la corrupción. Y ¿sabes qué? Yo pienso que ¿a cambio de qué? Nadie en Colombia le pedía a Petro que tramitara 85 reformas en el Congreso. Todo el mundo sabía que en 4 años no se van a cambiar todas las cosas, que en el Congreso hay una gente horrible, pero lo que sí le pedíamos era que su gobierno no estuviera repleto de escándalos de corrupción, de títulos falsos. Lo que sí le pedíamos era que la clase política tradicional llegara debilitada a las siguientes elecciones, y hoy están que se vomitan de la mermelada que tienen. Si no, vean los congresistas del Partido Liberal y incluso del Partido Conservador de aquí del Magdalena y de toda la costa Caribe, vean que tienen ministerios, salen afuera a decir que se oponen al gobierno y después van y le piden ministerios al gobierno. No, la congresista más poderosa del Magdalena es del Partido Liberal. Lo sé. Es más, el pacto histórico está bastante flojo acá. Eso es una realidad. Miren, hay gente que me ha buscado del pacto, de las bases del pacto, a decirme: está imposible competir con toda esta misma maquinaria fortalecida por nuestro propio presidente. ¿Cómo le competimos territorialmente a las maquinarias si nuestro mismo presidente, o sea, el presidente Petro, les ha repartido a lo que más da? Mejor dicho, no les da más porque no tiene más. Y son personas que ni siquiera hablan en el Congreso. Busquen intervenciones de sus congresistas, a ver qué es lo que denuncian, qué es lo que hablan por la gente de Magdalena. Y creo que se van a sorprender de que si consiguen media intervención es mucha. ¿Cómo hace la gente? Me dio rabia. Ay, tranquila. ¿Cómo hace una persona que quiera votar por ti? ¿Con quién se comunica? Mira. Jennifer, dame una publicidad que yo quiero salir a hablar de ti en mi barrio, quiero salir a hablar de ti en mi colegio. Me encanta que me hagas esa pregunta porque además así es nuestro equipo. Nosotros tenemos 2.200 voluntarios y voluntarias en todo el país, así. Gente que me ha escrito a decirme: hey, baby, yo quiero ir a repartir un volante tuyo, ¿tú qué opinas de esto? Me gustaría construir un proyecto de ley contigo cuando sea senadora. O sea, gente que nos ha llegado por convicción, y eso es lo que me hace creer que podemos ganarle a toda esa politiquería. Entonces les voy a dictar a continuación un número de WhatsApp para que ustedes cojan el lapicerito y lo anoten. Es 305-778-2732. Otra vez, 305-778-2732. Ese es mi WhatsApp. Ustedes me pueden escribir ahí. Nosotros estamos invitando a toda la gente a que haga parte de este equipo, a construir además propuestas. Y ojo, a que esto no se acaba el 8 de marzo. A mí me interesa construir movimiento social. Nosotros tenemos un combo que se llama Primero la Gente, un parche de movimiento social que se llama Primero la Gente. Y les quiero invitar a que se organicen con nosotros. Esto no es como solamente ir a votar. Yo quiero promover, tú sabes lo que te digo, vengo del movimiento social y ese chip no me lo quita nadie. Las urnas, hay que estar en las urnas, pero los cambios en Colombia no se reducen a las urnas. Hay muchas otras cosas más, están las marchas, la movilización, las representaciones estudiantiles, 1000 vainas por construir. Así que escríbanme y ahí quedamos en contacto. O por mis redes sociales, Jennifer Pedraza, se escribe como Jennifer López, pero Pedraza con J y doble N. Ustedes me pueden encontrar así en las redes sociales y yo les respondo con mucho gusto desde aquí, desde mi celular, para quedar en contacto. Te quiero
rápidamente llegar a una mecánica Ay, no, electoral. te dije algo. Soy la número 100. Ah, bueno, tú me Sí, dijiste sí, al sí. principio. Importante. No, al final cerramos invitando bueno, a la pues, gente a votar por el ok, 100. ok. Ahora Colombia, Dignidad y Compromiso, Galán y... Mira, ¿cómo crees que se va a conformar el próximo Congreso en materia de Senado? Las proyecciones implican que va a haber alrededor de 19 congresistas senadores pues, del Centro Democrático. Bueno, primero, el Congreso tiene dos cámaras, la Cámara Nacional, que es el Senado, y la Cámara Regional, con representación regional, que es la Cámara de Representantes. Hay en total 300 congresistas. El Senado es muy importante porque el Senado elige, por ejemplo, magistrados de la Corte Constitucional. El Senado toma las decisiones sobre la elección de Contralor. En Contralor votamos... Ya comenzaron el proceso de Contralor. Exacto, entonces, exacto, ya empezó el proceso. Nosotros tumbamos la elección del Contralor anterior por tramposo, se la tumbamos a Roy Barreras. Y el Contralor es muy importante porque es el que se supone que debería estar pillándose que hay corrupción y destapándola y no pidiendo coima de cada corrupción que ve. Entonces, bueno, el Senado es muy importante. Se estima que, o las estimaciones dicen que el Centro Democrático puede meter alrededor de 19 senadores, que el Pacto Histórico puede meter alrededor de 19 senadores, dentro de los cuales ya les hablé de algunos de ellos. Estos dos partidos van en lista cerrada. En una lista cerrada, la gente solo vota por el partido y van entrando en el orden del 1 al 100 en orden descendente. Entonces, por ejemplo, el 100 de una lista cerrada, yo soy la 100 en mi lista, ya está quemado, sabe que no va a entrar. Y en cambio el 1 ya sabe que está adentro. Mientras que en una lista abierta la gente sí elige por quién, por qué renglón, por qué nombre propio dentro de esas listas vota al Senado. Entonces, por ejemplo, yo voy en una lista abierta, yo soy el número 100, la gente puede votar por mí. Y si el 100 saca más votos que el 1, puede que el 1 se queme y el 100 quede elegido. ¿Qué más? Siguen ahí el Partido Liberal con los mismos clanes de siempre, los Aguilar en Santander, increíblemente avalados otra vez, hijo de una persona condenada por parapolítica, María Paz Gaviria, la hija de César Gaviria, el nepotismo. Está el Partido Conservador también con los de siempre, solo que esta vez la mayoría de los representantes investigados por el robo del agua potable de La Guajira, investigados por la Corte Suprema, que la tienen hasta aquí y se lanzaron ahora al Senado de la República. Wadid Mansur, por ejemplo, en la lista del Partido Conservador, él es de Córdoba. ¿Qué más sigue ahí? Como Cambio Radical, Lorduy, César Lorduy. Vuelve. Candidato, ojalá no vuelva, espero que se queme, abiertamente espero que se queme. Ese señor está denunciado por violencia sexual de parte de una congresista de Magdalena, de hecho, Ingrid lo denunció, y no solo ella, él fue denunciado y nunca hallado inocente en un caso de presunto feminicidio en Atlántico, y aún así tiene el descaro de ser candidato al Senado de la República por los Char, es uno de los candidatos de los Char en el Partido de Cambio Radical. ¿Qué más les digo? Contra toda esa gente estamos... bueno, en mi lista, el Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. ¿Cuántos congresistas crees que...? Se estima que la lista puede meter entre 6 y 7 congresistas. Para eso necesitamos sacar 1 millón de votos. Eso implica sumar la fuerza del Nuevo Liberalismo y de todos los partidos que hacemos parte de esa lista. 1 millón de votos, 6, 6 o 7 7, significa que estás entrando con 80.000... Exactamente. Nosotros tenemos que sacar alrededor de 70.000 votos para quedar electas en esta lista. No es algo fácil, no es una tarea sencilla, pero pues yo me siento cómoda con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos unas competencias fuertes, los candidatos del alcalde de Bogotá y del alcalde de Cali, que es el Nuevo Liberalismo, una competencia fuerte, también la disciplina del Mira, pero pues tenemos nuestro trabajo que habla por nosotros y la esperanza en que la gente elija personas distintas en estas elecciones del 8 de mayo. ¿Siente que de pronto Robledo, o de pronto sientes que le puedes quitar electores a Robledo, o cómo ves? O viceversa, dices. O viceversa, ¿no? Yo pensé que Jorge no iba a ser candidato al Senado, pero sí creo que su voz ha hecho mucha falta. Yo personalmente aprendí mucho de la labor de control político, los debates de control que él hizo sobre Odebrecht, sobre los bonos del agua. Es que en la Nacho, yo los proyectaba en un videobeam, en un auditorio de esos debates y volanteaba para que la gente viniera a verlos. Entonces pienso que ahí hay una labor de control político y una escuela de la que yo estoy agradecida de haber aprendido mucho, pero también pienso que ya es hora para que haya nuevos liderazgos. Fui de ese parche, sí, por muchos años. Afortunadamente, pues hoy tengo otro camino, pero también pienso que ya es momento de que haya un espacio para nuevas generaciones porque es algo necesario, incluso en las formas de hablar, en las formas de conectar, de comunicar con la gente. Estoy feliz de ser la congresista más joven que hoy tiene la Cámara de Representantes, y si llegamos al Senado, también sería la senadora más joven. 30 añitos apenas. Voy a cumplir 30 años, el 14 de febrero. Hay que celebrar el Día del Amor. Ya San Valentín, por favor. Entonces ese día cumplo 30 años y es como una de nuestras metas poder hacer también una labor como una senadora joven, feminista, que hace control político, incluso si Fajardo es el presidente.
incluso si Fajardo es el presidente, en mí no va a encontrar una congresista que sea un cheque en blanco o que aplaude todo lo que pasa. El Congreso tiene que hacer control político, llueva, truene o relampaguee. Jennifer, ¿por qué hay que votar por ti? ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cómo así? Llevo toda la... ¡Ah! Pero hay que repetir. No, mentira. Pero sí tengo que darte este espacio para que le hables a todos los que nos ven. ¿Qué factores diferenciadores hay? ¿Por qué tienen que votar por ti? O sea, yo quiero que Jennifer sea la congresista, yo quiero que ella haga esto. Ya sabemos que te gustan las peleas, así que si tienes a un bololó por ahí, escríbele el número que dejaron en pantalla. Sí. Pero no, mira que no, todas mis redes sociales están repletas de denuncias de la ciudadanía. Sí. Algunas no las alcanzamos a atender todas, pues por lo que les digo, por ser una única curul, pero esta es una curul que está al servicio de la defensa de los derechos de la gente, no como verbo, sino como praxis política. Ustedes lo pueden encontrar en el pasado, en todas nuestras denuncias. Esta es una curul libre. A mí no me ha temblado la voz para cantar las verdades en el Congreso y para defender los derechos de las causas en las que yo tengo convicciones, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud, los derechos de las personas empobrecidas, de los trabajadores, de las trabajadoras. Sobre este gobierno he apoyado las cosas que me han parecido positivas, voté positivo la reforma laboral, defendí que recuperáramos derechos laborales, pero también me he opuesto a otras cosas como el desastre en el que han convertido el sistema de salud, que sí, la crisis no empezó en este gobierno y que las EPS paguen lo que tengan que pagar, pero hoy están intervenidas, manejadas por el gobierno y las cosas no mejoraron, sino antes empeoraron. Y yo pienso que si el gobierno hace cosas mal, como nombrar corruptos en el poder, robarse la plata del agua a la Guajira o nombrar personas que compran los títulos falsos, tenemos que decírselo, tenemos que denunciarlo, porque un proyecto que no tiene crítica y autocrítica está condenado a convertirse en todo lo que tanto criticamos cuando éramos oposición en los gobiernos de derecha. Entonces, esa es mi garantía, eso es lo que yo quiero hacer y algo más. Yo no soy una representante que se elige y desaparece. Yo ya estaba aquí en la Costa Caribe antes de ser candidata al Senado, aún siendo representante por Los Rolos, aún siendo representante por Bogotá, cada causa en la que yo he podido apoyar los derechos de la gente, hemos estado metidos, ni les he hecho la lista porque es Yopal, de verdad, un montón de departamentos hermosos en este país, y cierro diciéndoles esto: no perdamos la esperanza en que podamos tener un Congreso distinto. Yo pienso que esa es la batalla central hoy. Algunos sectores corruptos de la izquierda, de diferentes parches, como que ya apelan a que la gente renunció a la corrupción. No todos son corruptos, entonces elijamos al que más discurso bonito los eche, que robe pero que eche discurso bonito. Yo pienso que nosotros no podemos perder esa esperanza y esa exigencia. Colombia tiene derecho a tener líderes políticos honestos. Y si llegan ahí, prometieron cosas distintas y terminan haciendo lo mismo, pues los sacamos y los cambiamos. Y si un día yo me vuelvo a eso, pues sáquenme y cámbienme. O sea, la gente tiene que hacerme control político, porque es que los políticos trabajamos para la gente, no al revés. Al revés es ese chip que tiene esa gente, por eso les cobra un porcentaje del contrato, por eso los obliga a conseguirles votos, porque ellos llegan a lugares y esperan que les pongan alfombra roja, que les soben la chaqueta, doctor, doctora. Nosotros no funcionamos así. Al revés, los congresistas estamos para trabajar para la gente y también para recibir críticas de la gente y estar dispuestos a rectificar, porque pues esa es mi visión de la política. Si ustedes comparten esta visión, yo les invito a que voten por mí. ¿Cómo se vota por ti? ¿Cómo se vota? Es el Día Internacional de la Mujer, además el 8 de marzo, así que les invito a que voten por mujeres que representan estas causas. Yo soy el número 100 de la coalición Ahora Colombia. Es la coalición azul, roja y morado, donde está el Mira el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Este último es mi partido. Yo soy la última casillita. Y también les invito a que aquí, en el departamento del Magdalena, en el 2027, voten por personas honestas. Ustedes se rebelan. Yo sé que ya ha pasado antes. Yo sé que incluso, por ejemplo, estuve en Cartagena, te conté, y me contaron cómo se había elegido Dau. Y más allá de lo que haya pasado, me pareció que ningún politiquero se lo esperaba. Muchas cosas así de personas honestas que hacen control político pueden pasar en el 2027 para el departamento de Magdalena y para su capital, Santa Marta. Bueno, ya la conocieron, la escucharon. Es igualita como cuando la ven en los videos del Congreso. Más bajita. Más bajita. Desde aquí, desde Carteles Sport en Estación San Pedro, agradecimiento a Andrés, a Guillo, a toda la familia López, a todo el equipo de esta importante empresa gastronómica, Estación San Pedro, a todos ustedes, a nuestro equipo de producción. Gracias por estar conectados con nosotros. Este fue el podcast político con la muy segura próxima senadora de la República, Jennifer Pedraza. Hablamos de todo y de todos. Que así sea. Así que sigan conectados al podcast político. Soy Pedro David Tobías y esta es la conversación política más grande del Caribe colombiano. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, el del logo amarillo. Suscríbanse. Bye. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor de política.
política vamos a hablar. En el podcast te vas a informar. El podcast político ya empezó. Actualidad y opiniones sin temor. Entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está. Cada semana un nuevo tema. La gente habla, aquí no hay problema. Dudas y certezas se encuentran acá. En el podcast la verdad está. El podcast político ya empezó. Actualidad y opiniones sin temor. Entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está.